Buenas tardes. Buenas tardes, mis incombustibles. Aquí les tengo, a pesar de la semifinal, que contra el Bayern esta noche, pero aquí estamos otra vez, no pueden con nosotros. No sé, para la final de la Champions igual tenemos que cambiar un poquito el horario, pero... Pero, hombre, como si llegan. Que es de Madrid, que es nuestro patrimonio deportivo, histórico. Bueno, pues un día más, otro miércoles más, agradecer a la Fundación Tatiana y al Instituto de Estudios Madrileños la oportunidad que nos dan de estar aquí de nuevo disfrutando otra vez de la naturaleza, el paisaje y el arte. Voy a pasar rápidamente por unas cuestiones de orden práctico, recordarles primero la pequeñita pero deliciosa exposición que tienen en las salas de al lado sobre el juego y el ocio en el cambio de siglo. Recordarles también que si están interesados, que algunos de ustedes estaban en la publicación de las conferencias del primer año, si llegamos, ya les dije, si llegamos a la cifra de 50, podremos hacer una reedición, una pequeña reedición. Entonces voy a pasar esta hoja, María Teresa, si no te importa, porque si la dejamos fuera luego. Y si alguno de ustedes está interesado, sin compromiso ninguno, pero solo para tantear y ver si hay un número suficiente, nos dejan ahí apuntado su contacto para... ¿Perdona? Es una publicación pequeñita, muy barata, porque solo son 10 euros, la verdad, para cubrir casi los costes de edición. Y la verdad es que se la recomiendo porque iremos haciendo una colección muy interesante. Bueno, luego agradecer a los que estuvieron en la visita de Boadilla su presencia. Yo creo que nos lo pasamos bien y tuvimos la oportunidad de conocerlo de verdad de la mano de las personas que están trabajando allí. Anunciarles que la visita a Manzanares, que nos va a dirigir Charo, la hemos cambiado para no fastidiarles a ustedes el puente, pues en lugar de ser este sábado, que es ya mitad del puente, la haremos el domingo 6 de mayo. Manzanares está aquí muy cerquita y seguro que no lo conocen. Y yo creo que la idea, si me equivoco me corriges, Charo, la cita será a las 10 de la mañana en la Plaza del Pueblo. Haremos un paseíto primero por el pueblo y algunas de sus maravillas, como la iglesia. Igual nos acercamos hasta la orilla del agua y luego visitaremos, como no, el castillo de los Mendoza. Así que será una mañana quizá un poquito más larga que otras. Pueden aprovechar y quedarse en Manzanares a comer y disfrutar de la gastronomía de allí, que es fantástica también. Ahora Charo nos recomienda. Y recordarles también que vamos a saltarnos 2 miércoles, les damos vacaciones para que descansen un poco y que vuelvan a cogernos con fuerza. Y no volveremos hasta el martes 16 de mayo, así pueden descansar durante los 2 acueductos, el miércoles 16 de mayo, esos 2 acueductos que vamos a tener, no ya puentes, pero... ¿Pone martes? Anda, pues es miércoles, perdonen, por eso he dicho martes porque lo he leído, pero miren que he leído esto 1.000.000 de veces antes de sacarlo, pues es el miércoles 16 en el que tendremos otras de las maravillas que tenemos cerca de nuestra ciudad, que es el Escorial. Tenemos hoy a los conferenciantes que nos van a deleitar con una nueva visión del Real Sitio. Bueno, y hoy nada más, no tenemos más cuestiones de orden práctico, solo decirles que hoy vamos a viajar a los alrededores de Madrid, cerquita, porque Manzanares debe estar como unos 47 kilómetros, que está ahí al pie de la Sierra del Guadarrama, en un enclave natural realmente insuperable, y por eso
une muy bien esos valores a los que hacemos aquí referencia, que son los valores medioambientales y ecológicos, pero también patrimoniales, culturales, artísticos, históricos. Yo creo que prácticamente todos deben conocer el Castillo de los Mendoza, que es una de las joyas, de las fortalezas, yo creo, más importantes de España. No es por presumir en Comunidad de Madrid, pero no me quedo corta, ¿no? Y que a lo mejor muchos de ustedes, si no lo han visitado, se acuerdan, porque salía, yo creo que salía en el Cid, sí, ¿no? En la película, aquella famosa. Así que muchos de nosotros, o los que no lo hayan visitado, lo recordarán también por la película. En definitiva, un enclave que yo creo que es uno de los paisajes más singulares de la Comunidad de Madrid y que además ha guardado las huellas de una larga historia, de sus habitantes y de todas las actividades. Y hoy tenemos otro lujazo, que es que para explicarnos todo esto tenemos hoy otro perfil distinto, una arqueóloga, en este caso, Rosario Gómez Osuna. Ella es arqueóloga, licenciada por la Universidad Complutense, que ha trabajado y continúa trabajando en más de 22 excavaciones en la Comunidad de Madrid. Yo creo que se ha excavado ya todo Madrid, no la debe quedar un rincón para enseñarnos. Pero sobre todo también ha estudiado y ha investigado, ha hecho varios trabajos de investigación, tanto sobre el castillo específicamente como sobre todo el área de Manzanares. Pero bueno, seguro que sí quieren preguntar, porque también has trabajado en Hoyo de Manzanares, en Torrelodones, en fin, te deben quedar pocos pueblos ya. Muy serrana. Muy serrana. Y también además has realizado, y yo creo que continúas haciendo trabajos de docencia en la Escuela Taller de Arqueología de Manzanares. Ya ha finalizado. Pero bueno, has estado muchísimos años allí. Y por tanto, y organizando también la difusión y el conocimiento sobre el Castillo de Manzanares. Así que otro lujazo que tenemos hoy. Charo, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos disfrutar contigo. Gracias. ¿Dónde ha dicho domingo 6 de mayo? Sí. No. La visita el domingo 6 de mayo, 10 de la mañana, en el pueblo, en la plaza. Bueno, muchas gracias por haber acudido a esta cita de este ciclo maravilloso, de estas iniciativas de la Fundación Tatiana y del Instituto de Estudios Madrileños, que valoro especialmente por la dedicación que hacen a la investigación y a la difusión de esa investigación, tanto del patrimonio natural como del cultural. Me van a permitir que agradezca especialmente a Ana Luengo, que nos acompaña hoy. Ella es la causa de que yo esté hoy aquí y coincidí con ella hace unos cuantos años en las obras de acondicionamiento de los espacios exteriores del Castillo Nuevo de Manzanares y así es una oportunidad fantástica de volver a vernos. Bueno, la invitación que me ha hecho la Fundación es un reto, porque es condensar 3.500 años de historia en apenas una hora, no espero aburrirles mucho más. Y lo que pretendo es tratar de transmitir cómo a través de esos muchos siglos se ha ido transformando y construyendo un paisaje cultural y natural, puesto que la Sierra del Guadarrama es un parque nacional ahora ya, pero muy antropizado. Sus características tienen mucho que ver con la explotación que el hombre ha hecho de ella, y Manzanares no es la excepción. La primera vez que tenemos gente viviendo en la zona de Manzanares el Real es nada menos que en la Edad del Bronce. Al final de la Edad del Bronce sabemos que la sierra está intensamente poblada. Hay algunos yacimientos de época anterior, pero no en la zona de la que tratamos. Tenemos una de las mayores y mejores manifestaciones de pintura rupestre de la Comunidad de Madrid de esta época, es arte esquemático.
Es un lenguaje, no es una manifestación artística, sino es una transmisión de la idea de un grupo. Normalmente estas pinturas son hitos territoriales que cohesionan ese grupo que ocupa ese espacio. La sierra ofrece recursos que van a ser el motivo de que estas gentes vayan a vivir allí. Fundamentalmente la piedra y los metales, algo en esas épocas tremendamente valiosos, como es esa espectacular hacha de bronce, que procede de Manzanares, que tiene en la parte inferior. Esos pequeños yacimientos, pero muy valiosos para estos grupos, son los que van a dar sentido a ese mapa que tienen en la diapositiva, en la que se ve una nube de puntos justo colocada al pie de la sierra. Todo eso son pequeños asentamientos, muchos de ellos estacionales, de gentes que utilizan la piedra para tallar sus molinos, esos molinos que luego vamos a ir encontrando en la zona sur de la Comunidad de Madrid, las zonas donde tienen cereal, puesto que en la sierra los suelos son muy ácidos, pobres para la agricultura, en cambio muy ricos para los pastos, la ganadería, la caza, el aprovechamiento de la madera y, como les digo, fundamentalmente la piedra y el metal. Estos pueblos van además dejar una serie de hitos en el paisaje que son difíciles de ver, no se han conservado muchos, que es como son los dólmenes o los túmulos que tenemos en el pueblo de al lado, en el Boalo, y que van a ser esos elementos, esos hitos en el paisaje que van a hacer que cualquiera que llegue allí van a identificar ese terreno como ocupado por un grupo. Vamos a dar ahora un salto. Desgraciadamente el conocimiento de la historia va muy ligado a la investigación y no es algo a lo que se dediquen demasiados recursos y esfuerzos. En la sierra tenemos épocas históricas de las que tenemos muy poca información. Por suerte o desgracia, no hemos tenido esos enormes desarrollos urbanos de la zona sur de la comunidad, del sur de la ciudad de Madrid, que ha propiciado las excavaciones de numerosísimos yacimientos arqueológicos de todas las etapas. De la Edad del Hierro conocemos algunos asentamientos, pero no se han hecho actuaciones arqueológicas, con lo cual tenemos poca información. Hay piezas y materiales de prospecciones en superficie, pero no de excavaciones. Lo mismo ocurre con la época romana. Parece que en este momento en la sierra la población es un poco más dispersa. Hay más concentración en zonas como por ejemplo el Escorial, que tiene importantes yacimientos romanos. Tenemos en la siguiente etapa, en época visigoda, la antigüedad tardía, uno de los yacimientos más singulares de la Comunidad de Madrid, que es un poblado en altura, se llama Alcancho de Confesionario, fue excavado en los años 80 por el profesor Caballero Zoreda, y tiene una ocupación desde la Edad del Bronce hasta época bajo medieval. Y tiene la peculiaridad de que allí se han encontrado unas piezas que son unas pizarras con una serie de números grabados, una hoja contable, que es una pieza muy singular, pensando en que estas sociedades, el que sabía contar, debía ser 1 o 2. Este poblado en altura controla una zona de intenso poblamiento, que es el espacio de Manzanares el Real, Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo. Ahí sí tenemos afortunadamente varios yacimientos excavados, en Colmenar Viejo y en Hoyo de Manzanares, que conocemos gracias a un trabajo de investigación que hice con unos compañeros, un magnífico equipo de profesionales, en los que nos planteamos la pregunta de por qué está tan intensamente poblada la sierra en estos siglos, desde el siglo VI al siglo VIII aproximadamente. Cogimos 9 términos municipales en torno a la cuenca del río Manzanares, que pueden ver en el mapa, esa nube de puntos en torno al río, y vimos que efectivamente hay una gran cantidad de yacimientos arqueológicos que es de distinto tamaño e importancia, y algunos de ellos ya empiezan a conocerse. En el caso de Colmenar Viejo se encontraron los restos de los hornos de fundición de esas pequeñas aldeas que se dedican a explotar nuevamente el mineral. En este caso ya no va a ser el bronce, sino el hierro. El hierro es fundamental en esta época para hacer las herramientas, las armas. Armas no hemos encontrado, pero sí numerosas herramientas, como van a ver. El modelo de población que tiene esta gente en el pie de sierra son pequeñas aldeas
de más o menos casas, con un muy poco orden, poco estructuradas a la hora de su urbanismo. Tienen normalmente unos cercados que delimitan un espacio de uso privativo y protegido. Pensemos, por ejemplo, en las huertas protegidas de los ganados para que no se lo comieran. Utilizan los materiales de la zona para construir sus casas, son de piedra, y tienen las cubiertas de teja. Protegen las estructuras con unas piezas que vienen de herencia romana, unas tejas muy grandes de medio metro de longitud, que tienen la peculiaridad de que muchas de ellas tienen unas marcas hechas con los dedos o con unas piezas dentadas que nos permiten diferenciarlas de las épocas posteriores, ya de repoblación segoviana. A través de los materiales que encontramos en estas aldeas podemos reconstruir cómo sería la vida de estas gentes del Manzanares, del pie de sierra de Guadarrama, con esos molinos que hemos visto que ya desde la Edad del Bronce se están trabajando sobre el granito. En este caso ya no son molinos tipo barco, sino redondos, de giro manual, probablemente no para cereales, sino más para bellotas de las encinas y alcornoques, que es la vegetación que tenemos predominante. A través de piezas como ese pequeño disco que ven en la parte superior hemos podido deducir el hilado, es un volante de uso, el hilado de la lana, también con la pieza que tienen abajo, una cardadera para cardar los vellones, morteros y ese espectacular lingote de hierro que pueden ver debajo del molino, de más de 2 kilos de peso, que es el que prueba que efectivamente los minerales, los metales, son piezas muy importantes y que dan sentido a esta gran población que tenemos en la sierra en este momento. ¿Qué pasa después? Los yacimientos que estamos excavando de estos siglos no tienen una ocupación posterior, son abandonados de forma no violenta hasta ahora, por lo que sabemos, y esa población se va a concentrar en espacios mejor comunicados, más accesibles, ya no tan cerca de los minerales, no sabemos si probablemente por un agotamiento también. Entramos en un momento de conflicto a partir del siglo VIII, cuando elementos andalusíes llegan hasta el pie de la sierra del Guadarrama, lo atraviesan y colocan unas líneas de defensa y vigilancia, de los que conocemos una muy importante a lo largo del río Jarama, la que tienen hacia la derecha con las atalayas, la línea de atalayas, y otra transversal que va siguiendo el pie de la sierra, que tiene como ejemplos fundamentales el Cerro de San Pedro, la torre de la Torrecilla en Hoyo de Manzanares y la torre de los Lodones en Torrelodones. Los elementos andalusíes van a utilizar los ríos como vías de penetración y de comunicación, pero la población va a estar concentrada en zonas muy concretas. De ahí pasaríamos a la repoblación segoviana. Una vez que se conquista Toledo, con Alfonso VI, ya el modelo que se va a utilizar para repoblar esas zonas de ambos lados de la sierra va a ser el de las comunidades de villa y tierra. Son grandes zonas, villas, que son muy pujantes, cada una con una orientación económica diferente, pero que necesitan un extenso territorio para sobrevivir y desarrollarse. Es lo que se denomina el alfoz. Ese territorio que ellos controlan, que gobiernan como una unidad política, se va a dividir en una serie de provincias o de zonas, de sexmos. En principio eran 6, pues de ahí su nombre, luego veremos cómo en el caso de Segovia fueron muchos más, que son dependientes de esta villa y que interaccionan con ella para aportar esos recursos que para el desarrollo de la villa y de su entorno son necesarios. En el caso de Segovia va a ser muy singular la dedicación económica que tiene ganadera, una enorme cabaña de ovejas que necesita los pastos del sur de la sierra. En invierno se quedan sin pastos por las nieves y saltan la cuerda y empiezan a tener pequeños poblados, a construir pequeñas poblaciones o a ocupar esas zonas ya pobladas previamente para controlar esa zona rica en pastos.
Segovia, como les digo, va a pugnar por este espacio con la otra comunidad de Villa y Tierra, que va a ser Madrid. Madrid tiene una vocación totalmente diferente a Segovia. Es una zona, tiene una extensa zona agrícola en la zona sur, en torno al río, y una vocación comercial y urbana. Necesita el territorio, pero para crecer como ciudad, no para tener un territorio amplio para su economía. Necesita la leña, necesita el carbón, la caza y el pasto para el ganado, en este caso no para lana, producción de lanar, sino para carne para los vecinos. Entre ellos va a haber una pugna de más de 3 siglos y va a ocurrir un hecho singular, que es que la corona interviene, pero con interés. Tanto en unas ocasiones será el rey el que otorgue el usufructo, el aprovechamiento de la sierra a los segovianos o a los madrileños en función del apoyo que le prestan a la hora de tener sus necesidades fundamentalmente económicas. Este es un tema que está extensamente tratado en numerosa bibliografía y no me extenderé mucho, pero simplemente decirles que va a ser una zona en conflicto que durante esos 3 siglos va a provocar que haya numerosos enclaves de población que son incluso destruidos violentamente por madrileños cuando son segovianos y viceversa. El caso es que Madrid nunca llega a tener un control eficaz del territorio, porque no le interesa el territorio, le interesa crecer como ciudad, mientras que Segovia sí. Por eso los madrileños van a hacer razias hacia el norte, destruyendo esas pueblas segovianas. Finalmente el conflicto llega a tal extremo que el rey decide crear una figura, deslindar una zona, de manera que sea titularidad de la corona y sea él el que tenga la potestad. Tenemos un documento que nos habla de numerosos enclaves en esta zona, en lo que se denominó Real de Manzanares a partir de finales del siglo XIII, y vemos que es una zona muy poblada, pero esto hay que tener con cuidado porque son zonas habitadas, no grandes poblaciones en la mayoría de los casos, sino apenas 2 o 3 casas, que luego veremos cómo van a ir evolucionando a los pueblos que tenemos hoy en día. Es un territorio extenso que llega aproximadamente desde la carretera de Burgos a la carretera de la Coruña, más o menos, desde Guadalix de la Sierra hasta la zona de Guadarrama. Otro elemento importante en el paisaje van a ser los caminos. Los caminos son las vías de comunicación son los que localizan a la población en las zonas. Tenemos atravesando la sierra por los puertos varias vías y sobre todo, en este caso de Manzanares, la más importante, que son la Cañada Real Segoviana, una de las autopistas de la Edad Media, que discurre en este caso por el pie de la sierra, justo pasando por delante de Manzanares, y que se institucionaliza con Alfonso X con la figura de Cañadas y la Mesta. De hecho, tenemos una de las ermitas que hubo en el pueblo, allí es donde se reunían los pastores mesteños, la Mesta, para sus reuniones. Es importante esta Cañada Real Segoviana, primero porque cruza el río Manzanares por el puente que en Manzanares se le denomina el Puente Viejo. El aspecto que tiene ahora es un puente renacentista con reparaciones hasta el siglo XVIII, pero es una vía de paso que debió instaurarse ya en la Edad del Bronce, como hemos visto. En ese puente, donde se estrecha el camino y donde es más fácil contar cuántos carros pasan, con cuánta carga, cuántas cabezas de ganado, cuántas personas, es más fácil cobrar el peaje, puesto que la Cañada Real Segoviana en el Real de Manzanares es una autopista de peaje. Hay que pagar por pasar por el Real y eso crea una gran riqueza, riqueza que es guardada y bien defendida por nuestra primera fortaleza. Yo cuando les invito a la excursión que podamos hacer el día 6, a que en lugar de un castillo, en este caso vamos a poder ver 2. Manzanares tiene 2 castillos, este que tiene en la parte inferior, que conocemos como el Castillo Viejo, y tiene su sentido vinculado a la cañada. Allí se guardarían con seguridad esos dineros y se controlaría el importante paso de la Cañada Real Segoviana. Es un castillo que en realidad es un misterio. No hay documentación sobre esta fortaleza, algo que es realmente raro.
porque todas las fortalezas tienen algo de documentación, de alcaides, de constructores, de la corona. No se sabe quién fue con seguridad su constructor. Hay varias hipótesis sobre si fue Alfonso XI, que otorgó se habla en un documento de que manda carpinteros a adobar los palacios de Manzanares, pero normalmente en esa época la palabra palacio y castillo no son lo mismo, y esto es una fortaleza, no un palacio. Tenemos otro candidato, que serían un poco después los señores ya de Mendoza, o incluso los de la Cerda, puesto que fue una familia que tuvo el territorio en posesión. Finalmente, una personaje singular, que es doña Leonor de Guzmán, que fue la amante de Alfonso XI, precisamente la que debió residir en esos palacios, cuando se le otorga por intercambio con los de la Cerda el Real de Manzanares. Es un personaje singular porque llegó a ser amante y madre de reyes. La dinastía Trastámara se inaugura en España con su descendencia. Y bueno, pues fue benefactora de Manzanares y del Real. Ese enorme territorio tan rico va a ser entregado a una familia que viene del norte de España, los Mendoza, que se asientan en Guadalajara, que es donde van a tener sus casas principales, y que se ponen al servicio de la corona para servir y progresar como familia, algo que consiguen con gran rapidez. Eran gente de mucha valía, muy apreciados por distintos monarcas. El primero del que tenemos noticia que se le entrega el Real de Manzanares se llama don Pedro González de Mendoza, y en 1383 recibe en pago al servicio que presta la corona, que no es poco. En la batalla del Jubarrota el rey pierde su caballo y los ejércitos están siendo derrotados y deben huir. Don Pedro le cede su caballo al rey, muriendo en la batalla junto con otros miembros de su familia y un montón más de las tropas castellanas, y en pago a ese enorme favor el rey va a otorgar a su familia el Real de Manzanares, en este caso como señorío. Ya no va a ser propiedad de la corona entregándolo a unos y a otros en pago de favores, en usufructo, sino que va a ser la titularidad jurídica de la familia Mendoza, formando la figura de señorío. Con su hijo se le va a conceder el mayorazgo. El mayorazgo es muy importante porque vincula las propiedades de la tierra a los títulos. No se pueden separar y van unidos a la herencia del primer hijo varón, a la primogenitura, varonía y mayorazgo, que es el que hereda no solamente los títulos, sino también las tierras y los impuestos que van a ellas ligados. Los segovianos, por supuesto, ponen el grito en el cielo cuando el señorío es otorgado a los Mendoza, con los que van a continuar la pugna hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando desaparecen los títulos nobiliarios. A pesar de ello, los reyes van a seguir favoreciendo a los Mendoza, puesto que van a seguir prestando gran servicio a la corona. Después de ese mayorazgo con el hijo de don Pedro, que llegó a ser almirante de la flota castellana, van a pasar unos años de conflicto con los herederos del primer Diego Hurtado de Mendoza, porque son una familia en la que tenían la costumbre de ir repitiendo nombres de padres a hijos o a nietos, y los hijos del almirante va a ser una de las mayores figuras de las letras castellanas, don Íñigo López de Mendoza, pero que fue sobre todo un insigne político y militar. Nosotros lo hemos conocido a través de la literatura, y él introduce las corrientes italianas del Renacimiento, el clasicismo literario en la lengua castellana, y es famoso por las serranillas. Y les quiero señalar que esas serranas a las que canta el marqués son las serranas del Guadarrama, entre ellas Menga de Manzanares, en una de las serranías, cuando va del Boalo, descendiendo desde el Yelmo hacia el Boalo, y encuentra estas famosas pastoras. Bueno, don Íñigo va a pugnar con su hermana por el Real de Manzanares, precisamente por esa vinculación de las tierras al mayorazgo.
Doña Aldonza reclama una parte del real que no está vinculado a ese mayorazgo y entre los hermanos va a haber más que palabras durante 30 años. Finalmente doña Aldonza muere sin descendencia y todas las propiedades pasarán a su hermanastro. Eran hijos de distintas mujeres y bastante mal avenidas entre ellas. Bueno, así los Mendoza forman el Real de Manzanares con el título de condado. Don Íñigo va a recibir el título de conde del Real de Manzanares, además del marquesado de las Asturias de Santillana, que venían esa zona de parte de su madre, doña Leonor de la Vega. Manzanares tiene distintos grados de población, de poblamiento. Hay pueblos que son más grandes, lo que se denominan villas. En este caso Manzanares va a ser el centro del que dependen todas. Y luego lugares, que los lugares son zonas pobladas que pueden tener mayor o menor número de vecinos, en general muy pocos. Como cabeza del Real, el hijo de don Íñigo, don Diego Hurtado de Mendoza, otro Diego, en este caso recibe el título de Duque del Infantado, que es el que va a caracterizar por muchos siglos a la familia, en la máxima dignidad. Construye el castillo nuevo de Manzanares el Real, puesto a diferencia del viejo, más conocido también como Castillo de los Mendoza. Lo construye a finales del siglo XV, con el planteamiento teórico inicial de que se construye un edificio acorde a la nueva dignidad y representación de una gran familia que va a ser de las mejores, mayores y protagonistas de la política y de la nobleza del siglo XVI y XVII. Si tenemos un castillo, ¿por qué construir otro? Esta es una buena pregunta, todavía no tenemos una solución, puesto que no ha habido una actuación arqueológica en el Castillo Viejo, pero parece que un castillo medieval defensivo no es acorde a una familia ya de pleno renacimiento, además muy metida en las corrientes innovadoras del siglo XVI, con grandes arquitectos que incorporan a sus edificios como Juan Guas, en el caso del segundo duque, como Lorenzo Vázquez de Segovia, en el caso del cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza, don Pedro González, volvemos a repetir nombre, es hermano del duque del Infantado. Uno de los motivos de los que se pudo promover la construcción de una nueva residencia en Manzanares tiene un poco que ver con la prensa rosa del momento. El cardenal Mendoza se enamora de una dama portuguesa que viene acompañando a la reina Juana cuando se casa con Enrique IV y el segundo de sus hijos, al menos, si no los dos primeros, nace en Manzanares. Doña Mencía de Lemos es alojada en la fortaleza, en la Vieja, y quizá la presencia de esa familia poco políticamente correcta del hermano hizo al duque construirse una nueva residencia, quizá dos gallos en el mismo corral, porque eran dos personajes muy, muy importantes, influyentes en la época, llevaron al duque a tener un espacio para él. Esto, de momento, no tiene comprobación. De la mano del cardenal Mendoza, Lorenzo Vázquez de Segovia va a participar en las obras del ayuntamiento, de las casas de ayuntamiento, de reunión, donde a campana tañida se reunía el concejo para dilucidar la vida y los designios de la villa. Esos capiteles son muy característicos de una nueva arquitectura inspirada en el clasicismo, mientras que el segundo duque, al que incorpora en la obra, es a Juan Guas, que, como ven en la fotografía inferior, participa directamente en el Palacio del Infantado de Guadalajara, al que trasladan su residencia, y en la galería maravillosa en caliza del Castillo de Manzanares fue el primer ensayo de este insigne arquitecto. La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, la capilla, la ermita de Nuestra Señora de Peñasacra, la fuente de las ermitas, que es un gran abebradero en la Cañada Real Segoviana. Todo esto son obras que van a promover los Mendoza a lo largo del siglo XVI en Manzanares. A partir de este momento, a partir del mediados del siglo XVI, la familia se traslada a residir en Guadalajara. El castillo de Manzanares es abandonado sin terminar. De hecho, no dejan de pagar al alcaide y el alcaide, cuando lleva ya unos meses, decide largarse. La fortaleza es arrasada, es saqueada y a partir de ahora el Real de Manzanares solamente va a servir a los Mendoza para
como fuente de ingresos, por los enormes impuestos que recauda por ese paso de la cañada, por el arriendo de molinos, por el arriendo de tierras, y la gestión del territorio del Real de Manzanares va a pasar a Colmenar Viejo. Colmenar Viejo tiene una oligarquía importante, vocación comercial, muy buena situación, y a partir de entonces el gobernador del Real de Manzanares se va a trasladar allí. Esto va a hacer que los pueblos empiecen a concentrar su población en aquellos lugares que tienen mejores condiciones de comunicación, condiciones comerciales, condiciones naturales de desarrollo agrícola o ganadero, de manera que vamos a pasar a un elemento que es común a partir de entonces en las fuentes, que son los despoblados, zonas que estuvieron pobladas y que pasaron a abandonarse de forma paulatina para que esa población se concentrara en los lugares que son los pueblos que han llegado hasta hoy. Del castillo, como les digo, solamente quedarán las ruinas hasta el siglo XX, cuando se hacen las primeras restauraciones. Manzanares va, después de unos siglos de penuria, va a volver a renacer gracias a otro elemento natural de primera magnitud, el agua, el río Manzanares. Del hemos hablado en el paso de la cañada, y la fuerza del tramo alto del río Manzanares es lo que va a permitir que la población empiece a crecer y a tener un poco más de riqueza con la construcción de numerosos ingenios hidráulicos. Se crea una explotación sostenible del agua, vinculándola a los riegos que se realizan en verano, con esa red arterial de caceras que pueden ver en el mapa, que va regando las huertas del lateral, derivando el agua del río a ambos lados para regar los huertos. Esa misma fuerza va a ser utilizada también por otro tipo de ingenios, que son molinos y batanes. Los molinos para la molienda de esos cereales escasos, pero sobre todo del pienso para el ganado, y los batanes para enfurtir los paños y quitarles la grasa. Colmenar Viejo va a tener una de las primeras fábricas de sayales, de trapos, de fisas, y los molineros de Colmenar en verano se quedan sin agua. En primavera ya no tienen apenas agua. Lo que hacen es construir nuevos molinos en la parte alta del río, en el tramo alto, de manera que complementan su producción unos meses más. Son molinos estacionales que se pagan lo que se muele con el sistema de dejar una parte al molinero, lo que se llama maquila, y hasta 8 molinos se construyen en el término municipal de Manzanares el Real. Bueno, molinos y batanes hubo 2, y uno de ellos muy importante. Junto al puente, el Hospicio de Madrid va a construir un gran batán, con hasta 4 pilas que mojaban y molían, batanaban los trapos para quitarles la grasa, puesto que el hospicio necesitaba muchísima ropa, muchísimos trapos, sábanas, vestidos para la gente que acogía. Ese batán va a ser comprado por un emprendedor alcoyano, don Tomás Jordán, que es un industrial papelero, tenía una fábrica de papel de fumar allí en Alcoy, se traslada a Madrid, consigue ser nombrado impresor real, y llega a Madrid en el momento en el que empiezan a crearse los periódicos, los diarios, la Gaceta de Madrid, ese primer boletín oficial, y esos periódicos necesitan mucho papel. Este hombre consigue la exclusiva de importación de máquinas que fabrican bobinas de papel. Las primeras fábricas de que se fabrica este tipo de bobinas se instalan en Manzanares el Real, precisamente adaptando esa estructura del batán del Hospicio de Madrid y ampliándola con otra serie de dependencias. A partir de entonces Manzanares vive un momento de riqueza, mucho trabajo y un gran crecimiento poblacional, algo que desde prácticamente principios del siglo XVI había ido decayendo. Poco nos duró la bonanza, porque otro gran emprendedor, en este caso don Joaquín de Arteaga y Echagüe, heredero de los Mendoza, 17 marqués de Santillana, 18 duque del Infantado, que recoge todos los títulos cuando la casa de Infantado va a ir pasando
a otras casas nobles cuando quedas sin herederos varones. Pasará primero a Pastrana, a Lerma y finalmente a Osuna. Con la ruina de la casa de Osuna, con don Mariano Tellez Girón, unos primos, los marqueses de Valdeavellano, van a reclamar el título y en este caso no se apellidan ya Mendoza, sino Arteaga. Bueno, pues don Joaquín lo que va a hacer es aprovechar el crecimiento urbano de Madrid que se va a producir en la segunda mitad del siglo XIX. Toda la parte por encima de los bulevares de Alonso Martínez, Bilbao, la expansión de la Castellana, el barrio de Salamanca, todos esos barrios están por encima de los depósitos de agua. Tienen muy poca presión, no hay electricidad y este hombre lo que va a hacer es crear una presa en el río Manzanares, de manera que crea un salto de agua, el Salto de Navallar, una pequeña fábrica de harinas en Colmenar Viejo y un canal derivando el agua del río Manzanares hasta Madrid. El canal de Santillana, hoy todavía Hidráulica Santillana, tiene el nombre, está ya incluida dentro de lo que es el canal de Isabel II, porque con el que tuvo una pugna agria, en este caso perdió. La construcción de este embalse va a suponer para Manzanares el Real un impacto brutal, porque el embalse anega las zonas fértiles, la vega del río Manzanares. Se quedaron los manzanariegos sin su zona de huertas, sin sus cultivos y además este embalse es para agua potable y absolutamente incompatible con una fábrica de papel que utiliza cloros y lejías para el blanqueo de la pasta de papel que se hacía a partir de trapos machacados y clorados para blanquear esa pasta. ¿Qué es lo que va a hacer el marqués? Comprar la fábrica de papel para cerrarla. Desmonta la maquinaria, la vende y a partir de entonces Manzanares volverá a entrar en un declive del que prácticamente no salió hasta los años 50. Hubo una primera intención de recuperarse en los años 30, pero la guerra la truncó. Esa primera intención es cuando los madrileños empiezan a mirar a la sierra como lugar de enseñanza, a la sierra como lugar de descanso, de veraneo. Y hoy los llamamos chalets, en esta época eran hotelitos. Los hotelitos donde los madrileños pasaban el ocio. Todos los pueblos de la sierra tienen esos hoteles maravillosos construidos con la piedra de la sierra y Manzanares no es una excepción. Eso, como les digo, paró con la guerra, pero después volvió a renacer. Eso y en Manzanares el cine. Hemos sido plató cinematográfico desde los años 50, películas antológicas como las que pueden ver allí, muy significativas, como El Cid o Conan el Bárbaro, El Bueno, el Feo y el Malo. Colmenar Viejo tuvo un poblado construido y un fuerte en la dehesa de Navalvillar y unos estudios, los estudios Tablada, que todavía hoy siguen funcionando. En Hoyo de Manzanares se levanta Golden City, muy al estilo de Almería. Y piensen ustedes que estos maravillosos actores podían dormir en el Ritz o en el Palace y en una horita, porque entonces se tardaba una horita o un poco más, pasando por Colmenar Viejo, estaban en la Pedriza rodando o en el Castillo rodando sus películas. Esto ha sido un complemento fundamental para los vecinos del pueblo. El dar servicio a la colonia de veraneantes y el cine como complemento ocasional es lo que hace que cambie radicalmente el modo de vida en la sierra, no solo en Manzanares, ya en todos los pueblos. El servicio, la atención a esas nuevas vecinos ocasionales hace que los pastores, los ganaderos, los agricultores de las pequeñas huertas empiecen a reconvertirse a albañiles, monten supermercados y cambiemos nuestro modo de vida. El paisaje de la Sierra del Guadarrama, como les digo, es muy antropizado, tiene esas maravillosas dehesas de fresnos y de encinas, porque los ganados pastaban. Al dejar de pastar, esas dehesas se cierran, perdemos una parte de la identidad de ese paisaje que nos ha caracterizado y, bueno, entramos en la paradoja de que tenemos un paisaje maravilloso y un patrimonio cultural maravilloso que queremos
vender y ofrecer a los que queremos sean nuestros vecinos y los que queremos vengan a visitarnos, pero los medios que van a mantener ese paisaje los estamos perdiendo. Es triste ver cómo las tapias de piedra en seco son sustituidas por bloques de hormigón y mallas metálicas, los abrevaderos de piedra son ahora bañeras, en muchos casos, porque cuesta mantenerlos, porque no hay canteros que trabajen la piedra como antaño. Y bueno, por eso es un poco modernidad y tradición, es el reto que tenemos planteado. Tenemos un espacio natural singular. En primer lugar, somos recientemente Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, pero desde hace muchas décadas somos Parque Regional de la Cuenca Alta, un espacio absolutamente bellísimo, red protegida dentro de la Red Natura 2000, reserva de la biosfera. El embalse de Manzanares hoy es una zona de especial protección de aves, con una oportunidad de observar aves de todo tipo. Algunas hasta no se van, entre el embalse que les proporciona alimento todo el año y el vertedero de Colmenar Viejo, ya hay muchos que no emigran, se quedan. Tenemos una fauna también espectacular, los buitres y las cabras monteses son los más singulares, pero hay animales en peligro de extinción, especies endémicas de la pedriza y de la sierra, que hacen que seamos un destino no solamente ya para este patrimonio cultural, sino también natural. Y el reto es mantener esos oficios tradicionales, mantener la identidad como pueblo, no perderla, no convertirnos en una ciudad dormitorio y poder seguir siendo sostenibles en el tiempo, que ese paisaje seamos capaces de mantenerlo y de seguir disfrutándolo los vecinos y los que vienen a vernos. Yo les invito al próximo 6 de mayo a que nos acompañen a ver este espacio espectacular. Haremos una visita al Castillo Viejo, el puente sobre el río Manzanares, un río muy diferente al que ustedes ven aquí en la ciudad, con mucha fuerza ahora porque afortunadamente después de unos meses muy malos hemos tenido mucha nieve y el río baja ahora mismo espectacular. El embalse afortunadamente también ha subido su nivel y el aspecto que tiene ahora es ese, el que pueden ver en las fotos. Les agradezco muchísimo la atención, estoy a su disposición si quieren ustedes hacer cualquier pregunta y nuevamente agradecer a la Fundación, al Instituto y la invitación para poder transmitirles. Yo reconozco que soy manzanariega y militante, así que les invito, como digo, a que puedan disfrutar ustedes de lo que tenemos el privilegio de disfrutar los que vivimos allí. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, Charo, una gozada, la verdad, porque yo creo que ya hemos visto una cosa distinta de las que estamos viendo, que estamos parece más dedicados como al monumento, por llamarlo así de alguna manera, pero hoy nos has abierto los ojos a ver un paisaje donde las huellas de todos sus habitantes, desde esas lozanas serranas hasta los anteriores de la Edad del Bronce, pues han dejado sus huellas no solo en los considerados como monumentos, como el castillo bien conocido, sino, como tú bien dices, huellas mucho más sutiles en el paisaje, como esos muros de piedra que van poco a poco desapareciendo. Y doy fe de que no se puede encontrar un cantero, porque yo he intentado encontrar que me haga unas tapias de piedra y no he sido capaz de encontrarlo en los alrededores de Madrid. Impresionante cómo están desapareciendo los oficios. Y en esos abrevaderos, en esos pequeños canales y en todos esos restos que demuestran que son un poco nuestra historia, porque allí empezamos muchos de nosotros y muchos de los pobladores que hoy están en Madrid. Yo creo que ha sido una visita, una excursión distinta, la de hoy, pero espero que les haya gustado y que hayan ido comprendiendo cómo hay que irse fijando en el paisaje, en todas esas terrazas de cultivo, que aún queda alguna,
todas esas pequeñas huellas, ¿verdad? Sobre todo con la imaginación de los arqueólogos, que de una piececita así de pequeña son capaces de reconstruir todo un sistema de hilado. A mí siempre me asombra. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y si quieren ustedes preguntar algo o hacer algo. Dígame, aquí, sí. Sí, yo soy capaz de gritar mucho, uy. Hola, soy Teresa Villarino y, bueno, aunque soy ingeniero de montes, llevo muchos años trabajando en cosas de paisaje y lo que pasa es que a Manzanares hace mucho que no voy. Entonces, yo querría preguntarle, el pueblo, porque claro, el paisaje, cuando nos pone el paisaje del entorno es una maravilla, pero cuando nos pone el pueblito o cercanías, pues ya no es tan maravilla. Yo quería preguntarle, ¿tiene una alta incidencia visual? Quiero decir, ¿se ve mucho el pueblo desde los sitios más accesibles o se ve poco? Y además, este paisaje, eso de ir ocupando las laderas, ¿no deteriora un poco el paisaje también? Pierde un poco de calidad el paisaje. Hay sensibilidad, perdón, van 3 o 4 cosas, hay sensibilidad en el ayuntamiento, en la gente, de que el paisaje es muy valioso y hoy día también deja dinerito, pero sin alterarlo demasiado. Quiero decir, no hay una casa típica de hace 300 años y al lado pues una torrecilla de cemento y todo eso. Bueno, me voy a quedar aquí, pero quiero saber si el paisaje bonito que estamos viendo se ve desde muchos sitios o se ve más el pueblo. O sea, ¿tiene más incidencia visual el pueblo o el paisaje en general? El pueblo lo he visto un poquito grande, pero bueno, como voy a ir al viaje ya me satisfaré. Bueno, sinceramente, lo que tiene más relevancia es el paisaje. Cuando uno llega a Manzanares se ve el pueblo, porque el pueblo es grande, somos 8.000 y pico habitantes, y hay muchas casas de colonia, que de gente que veranea, que probablemente en verano seamos algunos cuantos miles más. Pero la Pedriza, el roquedo del granito de la Pedriza y el embalse de Santillana son los auténticos protagonistas del paisaje, sin ninguna duda. A nivel de protección de ese paisaje, bueno, las normas, el Plan General de Ordenación Urbana es del año 74, con lo cual protegemos muy poco. El pueblo ha sido muy maltratado como casco histórico. Tenemos elementos muy singulares, como han visto, la iglesia, el castillo, el otro castillo, pero el pueblo no es especialmente agraciado porque ha sido muy maltratado, especialmente en la década de los 60 y los 70. Cuando se construyen las casas viejas, la gente del pueblo no las valora porque eran viejas. La gente quería tener casas de ladrillo, no de piedra, y con armarios y con azulejos y con... Entonces se ha perdido mucho el patrimonio arquitectónico tradicional. Sí que hay ahora una corriente nueva de nuevas familias, nuevos matrimonios con niños que buscan precisamente eso. Gente que le gusta escalar, que le gusta pasear, que quiere tener un jardín donde criar a sus hijos, y en Madrid eso es impensable, y vuelve sus ojos a la sierra. Hay gente que está empezando a recuperar algún oficio tradicional. Tenemos una productora de miel que tiene sus colmenas y las va cambiando en los colmenares, unos colmenares que están en ruinas. Es verdad que no tenemos ya osos y las tapias de los colmenares se van cayendo porque no son necesarias, pero bueno, vuelven a utilizarse. Lo de la cantería de momento no lo hemos solucionado, pero sí hay algún pequeño intento de recuperar las huertas, de los riegos tradicionales. Esta moda un poco de volver a la ecología y a lo natural ayuda a que haya una cierta tendencia a valorar un poco más eso. Es verdad que Manzanares tiene una presión turística muy importante y eso crea cierto conflicto con los vecinos, porque los fines de semana pues, es difícil aparcar, somos muchos, los restaurantes están llenos o son un poco caros. Bueno, esa convivencia es todavía algo que tenemos que ir trabajando. Juan. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuándo se recrece la presa?
La presa pues tenía una capacidad y yo creo que hacia los años 60 se recrece. Segunda cosa, yo he tenido la suerte de haber dormido en el castillo a finales de los años 40, cuando volvíamos de la Pedriza, perdíamos el autobús y bien dormíamos en el especie pequeño atrio que tiene la iglesia. Allí íbamos a una taberna que nos comíamos, como no teníamos dinero, lo único que comíamos en arenques de esos secos. Y algunos cogían unas colitis o cagaleras vulgares terribles. Otra cosa... la finca, hay una finca de unas 400 hectáreas muy cerca de la Pedriza que pertenece a los herederos de Ulloa, don Castro Ulloa, óptico, que fue presidente del Real Canoa y Natación Club en los años 30, por eso le conozco muy bien. Ha habido litigios, no sé si al final se ha resuelto. Y por último, una reflexión. No eran hermanastros, eran hermanos. Cuando tienen alguien común, padre o madre, son hermanos. Cuando no tienen nada en común, como es la señora, son hermanastros. Ellos tenían común el padre, no tenían la madre común. Fernando VI y Carlos III eran hermanos. En una conferencia que hubo aquí se dijo que eran hermanastros y también lo corregí. Entonces, si me puede contestar a las dos preguntas. Bueno, le agradezco mucho la corrección, que no me pondré en el texto que le pondré a Mónica. Bueno, efectivamente la presa ha sido recrecida hasta en 3 ocasiones. La primera presa es de finales del siglo XIX, una presa pequeña para contener el río y poder realizar la segunda, que es la más bonita, la que inaugura Alfonso XII, pero esa presa queda anegada por la tercera, que es la que se hace a partir de los años 60. Que aumenta enormemente la capacidad. De hecho, la carretera que iba desde Colmenar a Manzanares ha habido que subirla de nivel hasta 2 veces. La segunda presa es la emblemática, no ese torreón que se ve, porque ese es un poco posterior, la hace un arquitecto excepcional, que es don Vicente Lampérez y Romea, que es el que realiza la primera restauración en el castillo con el duque. De hecho, cuando el duque está haciendo la restauración del castillo y la presa, la hace al estilo del castillo, porque es el mismo arquitecto, y es la que salva la vida al castillo, realmente. El castillo estaba en un estado absolutamente delicadísimo, y gracias a esa primera intervención de urgencia que habilita una parte del castillo, es muy curioso ver cómo en las revistas de sociedad de esa época el duque invita a sus amigos de excursión a Manzanares y les lleva en unas barquitas por el embalse, les da un refresco en el castillo, en los 2 o 3 habitaciones que debía tener acondicionada, porque el resto era ruina. Y luego ese recuerdo que tiene usted es muy común en muchísima gente. Muchos escaladores han aprendido en los muros del castillo a escalar y se dormía en las ruinas del castillo, si no te pillaba el guarda, que tenía bastante mal genio. Y luego la siguiente restauración ha sido en los años 70. La familia cede a la Diputación Provincial de Madrid el castillo a cambio de su restauración. A partir de entonces se empiezan a destinar fondos. La primera idea es que se iba a hacer allí el archivo de los castillos de España. Se quedó pequeño para el proyecto y ya se le dio una utilidad. Era la época de los paradores. Se crea una sala con traducción simultánea, una biblioteca, algunas salas de conferencias, y ya ha sido después cuando se ha musealizado de nuevo como una fortaleza-palacio, que es lo que es, porque está a caballo entre 2 momentos históricos muy singulares, y ahora mismo tiene un centro de interpretación moderno que explica las características del espacio, de la familia, del castillo, de su vida antes, durante y después de su utilidad como fortaleza. Y está ambientada con mobiliario que un poco posterior a la fecha de construcción del castillo, ya como palacio, porque se empieza como castillo y se termina como residencia de señores. Ese mirador sería impensable para un arquitecto de fortalezas, eso es indefendible. La finca de Ulloa. Castro Ulloa monta en Manzanares una fábrica de gafas. Por eso tiene esa finca. Fue en los años 40...
después de la guerra, monta una fábrica de gafas, de monturas, que hacía de asta, de toro, y después hace otra pequeña nave donde fabricaba los cristales. Todavía se conserva, está catalogado como elemento patrimonial local y por tanto protegido, así que la finca tiene un plan de desarrollo urbano en su día, cuando la época del boom de la construcción, cuando no se podía vender todo ese desarrollo urbano, se paró el proyecto y de momento no se ha retomado. Está el proyecto hecho de urbanización de la enorme finca, pero de momento no se ha llevado a cabo porque las condiciones cambiaron radicalmente y no se ha promovido la urbanización. Porque está muy al pie de la Pedriza. No está protegido, es zona urbanizable. Está muy al pie, Sí. cerca de la Pedriza. Es una finca muy grande que llama mucho la atención, claro. Es un... Sí, conozco una foto que hay en Charco Verde, que está don Castro Ulloa, con luego dos grandes nadadores de la época, Baldomero Fernández Aguayo y uno Punta Ugarte, que luego fue seleccionador de natación durante cerca de 30 años. Y está allí con un pastor, el pastor con las abarcas, con la gorra aquí ceñida, con una vara. Es una foto muy bonita, vamos, muy bonita. Sí, en realidad Manzanares aprecia muchísimo esa familia y porque medio pueblo trabajaba allí, se lo crea justo después de la guerra. Don Castor paga la escuela, la construcción de la escuela de primera enseñanza, el edificio lo construye él. Entre otras cosas, la abolición de la piscina de Niágara, allá por el año 1934, aportó 50.000 pesetas de la época. La primera piscina completa que hubo en Madrid. Siguen discutiendo la fecha. No puedo ayudarles en el debate. Bueno, ante todo, gracias, Charo, por esta mezcla de dulzura y conocimiento científico que nos ha llevado por este viaje milenario de manera espectacular. Gracias. Gracias y además de la visita, si esto es aquí, la tenéis que ver allí cuando está viviéndolo en su pueblo. Y luego yo estaba pensando, voy a preguntarlo porque debería saberlo, y como me da vergüenza no saberlo, he dicho, lo pregunto esta vez o ya nunca lo voy a saber. Cuando estuvimos haciendo ahí el proyecto del castillo, hicimos un convenio de colaboración con el IMIDRA, con el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural y Agrario, que nos proporcionaba, por ejemplo, las vides que se plantaron. Y en ese momento me dijeron que estaban recuperando en el IMIDRA variedades de manzanos autóctonas de esta zona. Y yo dije, anda, sí, me dijeron, claro, por eso el Manzanares se llama Manzanares y por eso porque eran plantíos de manzanos. ¿Esto es verdad o es un bulo botánico? Sí y no. Bueno, en Manzanares sabemos por la documentación histórica que en el entorno del castillo y de la villa había plantados frutales, probablemente en la vega del río Manzanares, porque si te sales de lo que es la vega, el suelo es muy ácido y muy pobre, no es bueno para el cultivo de frutales. Los documentos hablan de que el duque no hace jardines alrededor del castillo porque toda la villa está rodeada de frutales. Que sean manzanos o no, ahora mismo no sabemos. Lo que sí es cierto es que hay un manzano silvestre, autóctono, el maillo, y un peral también, el piruétano silvestre. Maillos se conservan muy poquitos, perales todavía quedan algunos así. Y la pena es que en los viveros del parque regional no se cultivan. Quizás si se llevaran, sí que se podía ir volviendo a introducir la especie, pues hay muy poquitos. El nombre de Manzanares, de todas maneras, tiene otra teoría, que es la parte toponímica de raíz léxica, que lo enlaza con topónimos árabes, de molino, de posada, de Maznaar, Macilnaar, pero no tenemos restos andalusíes en Manzanares.
más que el cancho del confesionario. Entonces, el que haya un topónimo que se haya conservado tanto sin haber un asentamiento parece un poco raro, aunque sí, bueno, pues las dos son plausibles, pero a mí me gusta más la del Manzano. ¿Alguna pregunta más? Bien. Disculpa, no sé si necesito micrófono. Mejor. Me has creado una duda. Bueno, primero felicitarte por la buena intervención que has tenido. Gracias. Pero me has creado una duda porque la información que has dado de la intervención de Íñigo López de Mendoza en la batalla de Aljubarrota, que fue quien le cedió su caballo, según tu versión, a Juan II de Castilla, yo la tengo relacionada con los Mendozas, pero no con él precisamente, sino con los Gómez Dávila, que son los condes de Puñonrostro, el cual fue este palafrenero que le cedió el caballo, y él, el rey, en reconocimiento, le dio el título de conde de Puñonrostro y terminó emparentando con los Mendoza, y no quiero entrar en otro terreno, ¿no?, pero terminó emparentando con los Mendoza, y los Mendoza, en el matrimonio de él con su hija, le cedió en dote de su matrimonio la moraleja, y ya ahí me quedo. Entonces, me ha llamado la atención eso, porque la información es idéntica, pero no referida a Íñigo, sino a Juan. Bueno, esos temas... Por eso te preguntaba si lo tenías... A don Pedro, que no es Íñigo, es un Pedro, en este caso, se le conoce como don Pedro el de Aljubarrota. O sea, y es verdad que en esa batalla murieron muchísimos nobles castellanos, muchísimos. Mendozas unos cuantos, porque como iban los reyes no tenían ejércitos, eran los hombres de los nobles los que iban a las batallas, fueron muchos los que cayeron, y muchos servicios y agradecimientos que tuvo que pagar después los reyes. Todas las fuentes recogen el que don Pedro le es entregado el real. Lo que pasa es que el real de Manzanares se le fue entregado en partes. Hay un intercambio de Torija, Colmenar, Vado y Cardoso por Torija. O sea, hay varios intercambios de territorio hasta que se conforma lo que es el real hoy. Sin embargo, la información que yo tengo al respecto, sin entrar en debate, es que precisamente a los condes de Puñonrostro, a los Gómez Dávila, les hace señores de Torija. Y el que los condes de Puñonrostro terminen en el término de Manzanares, Alcobendas, La Moraleja, se debe precisamente a ese matrimonio de Juan Gómez Dávila, el primer conde, que según la información que yo tengo fue quien le cedió el caballo al rey, y la hija de Pedro. Esto es lo que yo sé. Pero era Juan primero, Juan primero, tienes razón, pero Juan segundo. No, Juan segundo porque... Juan II es el que concede el señorío y el mayorazgo al hijo de don Pedro. Y con Diego Hurtado de Mendoza, con el almirante, el hijo de don Pedro, es cuando se hace ese intercambio de territorios entre los que está Torija, Colmenar, Vado y Cardoso, pasan a ser del Real de Manzanares a cambio de Torija. Por eso hay muy pocas fuentes escritas. Hay testimonios de ambas ideas, pero la mayoría de las publicaciones sí que recogen que en principio sería la entrega del Real de Manzanares, no sabemos qué parte del Real, a don Pedro con motivo de la batalla de Aljubarrota. El que le cediera el caballo uno u otro, el caso es que murieron los dos y se salvó el rey. Se salvó. Bueno, tuvo más suerte que don Pedro. Bueno, es que no era noble, es un palafrenero. Tuvo esa fortuna que le salió, estaba en el día oportuno, en el momento oportuno, en el lugar oportuno, en el año redondo. Bueno, como ves, Rosario, tenemos una audiencia que no pasa una.
No les gusta el fútbol. Aquí hay, yo me alegro porque ha salido, porque tendremos dentro de poco otra conferencia sobre la moraleja por María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto, y quizá ahí descubramos, ahora no te va a quedar más remedio que empollártelo todo, María Teresa, porque estamos pendientes de esto de si era don Pedro, don Íñigo, y a ver qué ha pasado aquí con el caballo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Nos vamos entonces hoy dispuestos ya a descansar un poco, a coger fuerzas para la visita del día 6. Ha sido un placer, de verdad, porque todavía nadie nos había remontado a la edad del bronce, ¿eh? Pues para que vean, y todavía nos queda mucho. Muchísimas gracias y que disfruten del puente.